el tema acerca de las herejías. Estas herejías que vamos a tratar es acerca o herejías en contra de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en los primeros siglos. Es importante para todos y cada uno de nosotros darnos cuenta cómo esos errores fueron evolucionando y hasta el día de hoy nosotros encontramos brotes heréticos, brotes de ofensas contra la palabra del Señor, brotes de torcimiento de las Escrituras a favor de aquellos que las están enseñando. Es bueno recordar lo que los libros de historia nos dicen, que el error nunca se presenta en toda su desnuda crudeza, a fin de que no se le vaya a descubrir. Antes bien, el error se viste elegantemente para que los incautos crean que es más verdadero que la verdad misma, y así lo enseñaba Irineo de Lyon. Encontramos nosotros un pasaje bíblico de gran interés que nos va a ayudar en todo esto, que es Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3. Hoy día se escucha de tantas doctrinas, de avalanchas de doctrinas que amenazan la fe verdadera en Jesucristo. Y por eso se hace necesario conocer para todos nosotros las raíces de las herejías y cómo éstas con el correr del tiempo se han venido expandiendo y cómo ellas se han venido encubriendo a través de organizaciones, a través de personas, se han venido ocultando en enseñanzas bíblicas que encaminan hacia el error. Nuestro objetivo es que cada uno de ustedes pueda conocer y discernir todo espíritu herético y sus enseñanzas, tanto en la iglesia del primer siglo como también en la actualidad. Pero primero vamos a ver qué es lo que en sí significa la palabra herejía. Entendemos que es la doctrina o ideas religiosas que las autoridades consideran erróneas e incluso que prohíben. También encontramos como herejía una sentencia errónea contra los principios aceptados como ciertos. Estos principios aceptados como ciertos por la institución que los juzga. Para otros la herejía es un disparate, una acción desacertada, una palabra gravemente injuriosa contra la fe. Y por eso había persecución de los herejes y por eso había las grandes quemas de los herejes, porque cada enseñanza de ellos se consideraba como una acción injuriosa. Ahora veamos la definición de la herejía, que esta definición de herejía necesita de dos supuestos. Número uno, la existencia de dogmas. Acuérdese que el dogma es una palabra autoritativa, es decir, para que se considere que es una herejía tiene que haber un dogma que la iglesia o un enunciado de fe que la iglesia ha aceptado como palabra autoritativa, como algo que ha sido recibido como una verdad única. Y en segundo lugar, la existencia de una autoridad que tiene el poder de comprobar las creencias y aplicar la sanción. En este caso tenemos por un lado, como dije, el dogma y por otro lado la autoridad. El dogma dice, esta es la verdad que nosotros hemos creído y hemos aceptado. Estamos hablando de la iglesia en general o de las iglesias del primer siglo en general, que tenían sus dogmas. Y por el otro lado, las autoridades eclesiales, que ellos eran los que determinaban qué era y qué no era una herejía.
Así que la herejía siempre fue considerada como un ataque hacia la fe, siempre fue considerada como algo aberrante, como algo que había que rechazar definitivamente y perseguir al hereje, porque si el hereje continuaba dando sus enseñanzas, se podían propagar y afectar la fe de las demás personas. Así que cuando hacemos énfasis en el tema de las herejías, estamos haciendo énfasis en aquellas que atacaban a las personas, aquellas que se destacaron en ataques hacia la cristología, o mejor dicho, en ataques hacia Jesucristo. Estas herejías se diseminaron en el siglo I, pasaron al siglo II, al siglo III, al siglo IV, y algunas de ellas se fueron quedando por ahí. Entre ellas podríamos mencionar el gnosticismo, que es una de las más peligrosas, el marcionismo, el simonianismo, el nicolaitismo, los herejes judaizantes, el montanismo, el monarquianismo, el nestorianismo, el arrianismo y otra también peligrosa que era el docetismo. Así es que las muchas gentes que se convertían al cristianismo no venían a él carentes de un trasfondo, al contrario, cada cual traía a él, al cristianismo, sus propias experiencias y sus propios conocimientos. Vamos a verlo así: si alguien venía y recibía a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces no quería decir que esta persona venía limpia completamente de algún tipo de influencia, no, al contrario. En aquellos tiempos habían cantidades de influencias, de cantidad de trasfondos en la historia de todo lo que era Grecia, en la historia de lo que eran las regiones mesopotámicas, en la historia de Roma y de todos esos lugares, pues se habían desarrollado una serie de creencias que uno se queda asombrado por el politeísmo de aquellas naciones. Pero hubo pensamientos fuertes que se fueron diseminando y atacaron fuertemente la fe cristiana. Así es que en el siglo I o en los primeros siglos, la gente que se agregaba al cristianismo traía diferentes trasfondos. Y esta variedad de trasfondos fue para la iglesia, y en todo caso era una señal de universalidad que se fue introduciendo poco a poco en lo que es el Evangelio. Pero por otra parte, y eso nos va a ayudar, esta situación se presentaba para que algunos comenzaran a ofrecer sus propias interpretaciones de la fe cristiana. Así que se fueron introduciendo dentro del cristianismo personas que daban sus enunciados, daban sus interpretaciones de las enseñanzas del Antiguo Testamento y todo esto, y sus enseñanzas o interpretaciones de lo que había sucedido acerca de la vida de Jesús. Esas interpretaciones, esas maneras de interpretar, esa influencia, esos trasfondos que estas personas venían trayendo, también podía representar una tremenda amenaza y tergiversar radicalmente la fe de los creyentes. Este peligro era, por tanto, según hemos estado compartiendo con ustedes anteriormente, el espíritu de la época que podríamos nosotros señalar. El espíritu de la época era una situación sincretista. Cuando hablo de sincretismo, estoy diciendo que doctrinas de diferentes lados, creencias de diferentes países, se fueron mezclando y se fueron haciendo un sistema de pensamiento. Por un lado venía el cristianismo naciente, y por otro lado se fueron acercando líderes de otros tipos de pensamientos de ese tiempo que pusieron en tremendo riesgo lo que significaba la fe cristiana. Vamos a entrar en este caso a tocar uno de los ejemplos, uno de los pensamientos, una de las doctrinas que podríamos calificar de más peligrosas. Y ojo con esto para todos aquellos que se están acercando al estudio de la palabra del Señor. Una de las doctrinas y uno de los pensamientos que estaban dando lugar a una serie de herejías contra la fe fue el gnosticismo. De todas las diversas interpretaciones del cristianismo que fueron apareciendo en el siglo II, ninguna fue tan peligrosa ni estuvo a punto de triunfar como lo fue el gnosticismo. Y el gnosticismo no podríamos decir este fue un grupo, o no podríamos decir fue una organización tal que surgió frente a la iglesia,
sino más bien todo un movimiento, todo un sistema de pensamiento que existió dentro del cristianismo, que se fue colando como que si fuera de él, que se fue introduciendo, se fue colocando poco a poco dentro de las estructuras. Ese pensamiento que vino por muchos sectores fue siendo aceptado, vino a poner en peligro todo lo que eran las enseñanzas sanas de las Escrituras. Como movimiento, el gnosticismo fue siempre amorfo. No podemos decir que tenía una estructura determinada, una forma de pensamiento ya bien definida, sino algo amorfo, algo que iba cambiando poco a poco, y encontramos a Valentín, a Basílides y otros que fueron maestros gnósticos, dentro de los cuales ellos mismos iban cambiando o infiltrando aspectos del sincretismo, del gnosticismo dentro de la iglesia, y fueron creando las escuelas que confundían. Y el día de hoy les resulta difícil al mismo historiador distinguir entre cada una de ellas, cómo fue que se fueron dando. Pero el término gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que quiere decir conocimiento. Según los gnósticos, su doctrina era un conocimiento especialmente reservado para quienes creían o para quienes poseían el verdadero entendimiento. Y ojo con eso, la gnosis se le llama el conocimiento, así es que eso no era para todos, sino para aquellos a los cuales le iba siendo revelado, o para aquellos que tenían verdadero entendimiento. Además, parte de esa doctrina consistía en la clave secreta mediante la cual se lograba la salvación. La salvación era la preocupación principal de los gnósticos. Sobre la base de muchas doctrinas que circulaban en esa época, los gnósticos creían que todo lo que fuese materia era necesariamente malo, y ahí es donde nosotros debemos detenernos y pensar un poquito sobre eso. El ser humano, según los gnósticos y según ellos, es un espíritu eterno que de algún modo ha quedado encarcelado en este cuerpo, y por eso en aquel tiempo Pablo les llamaba la atención y les decía: tengan cuidado de no seguir ustedes las vanas filosofías y las huecas sutilezas, porque estas son las que llevan a la perdición. Así es que en aquel tiempo se pensaba que el cuerpo era la cárcel del espíritu, era una cárcel, y así ustedes lo ven en la filosofía de Platón, lo mismo, que el cuerpo era materia, era cárcel del espíritu, del alma, del alma, era cárcel del alma, y el alma tenía que ser liberada. Así es que aún dentro del cristianismo moderno a veces suena más a filosofía, aún a algunos de los cantos, que a testimonio verdaderamente cristiano. Así es que el gnosticismo siempre fue peligroso, que señalaba al cuerpo como malo. Quizás usted, al estarme oyendo en este momento, dice: bueno, pero si el cuerpo es malo y esto es malo, pero vamos a ver lo que la palabra del Señor nos enseña, porque con el primer enunciado, la materia es mala, por lo tanto el cuerpo es malo, hasta ahí ya se está abriendo una puerta que podría dar paso a las peores herejías que con el tiempo llegaron. El propósito último del gnosticismo fue entonces escapar de este cuerpo y del mundo material en que nosotros estamos exiliados o exilados. Eso es lo que se trata el gnosticismo. El cuerpo es malo, así que necesitamos ser liberados de ahí. La imagen de exilio es fundamental para el gnosticismo. Ellos decían que este mundo no es nuestro verdadero hogar. Ellos decían: no, esta no es nuestro hogar, esta no es nuestra casa, sino es en el demiurgo, en el más allá. Y aún más, este mundo, al igual que el cuerpo, es material. Y ellos decían, no es más que una cárcel para el espíritu y un obstáculo para la salvación. Cada maestro gnóstico ofrecía cada pensamiento diferente.
Unos llegaban a tener hasta 365 seres distintos, según los gnósticos dicen, y en todo caso, uno de esos seres espirituales creados por el Ser Supremo fue el causante de la creación de este mundo. Y pon atención, que aquí es donde viene el asunto que es interesante. Según algunos gnósticos, lo que sucedió fue que Sofía, o sabiduría, y así se llamaba aquel ser espiritual, quiso producir algo por sí sola y el resultado fue un aborto. Eso es nuestro mundo, un aborto del espíritu y no una creación de Dios. Y ahí es donde los gnósticos comenzaban a introducir ese pensamiento. Puesto que para ellos este mundo había sido creado por un ser espiritual, siempre quedaron en él algunas chispas o porciones del espíritu. Y esos elementos espirituales, esas chispas, esas porciones, son los que están encerrados, dicen ellos, dentro de los cuerpos humanos y que es necesario liberarlos nuevamente. Y al fin de lograr esa liberación, es necesario que venga un mensajero espiritual, un mensajero del reino espiritual. Es necesario que venga y la función de ese mensajero consiste en despertarnos de nuestro sueño, de nuestros espíritus que están dormidos dentro de nuestros cuerpos. Así es que, mis amados, por ahí vienen una serie de enseñanzas. Fíjense bien, mi cuerpo es la cárcel. El espíritu tiene que ser liberado, entonces es necesario que venga un libertador espiritual para que me saque de esta cárcel. Contrario a lo que a la palabra de Dios nos enseña cuando la Biblia dice que el cuerpo no es que sea una cárcel, sino el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y por otro lado dice que el Señor va a transformar en un abrir y cerrar de ojos y a la final trompeta, pues Él vendrá y los cuerpos serán glorificados. Así es que no hay una especie de rechazo, sino más bien se le llama al cuerpo en la palabra de Dios el templo del Espíritu Santo de Dios, algo que es santo, algo que debe ser dedicado al Señor. Dentro del gnosticismo, ellos señalan, si el cuerpo es malo, luego los deseos y las pasiones definitivamente es malo. Y aparecerá uno que dice todavía, hasta es malo estar casado, es malo sentir deseos, es malo esto. Y por ahí vienen otra serie de enseñanzas más que están en contra de lo que es el plan de Dios y en contra de lo que es el cristianismo. Así es que en aquel tiempo pues había todas esas luchas de pensamiento, así que eso más otra serie de pensamientos más son parte de la herejía gnóstica, del ataque a la fe. Y eso fue incluso con el tiempo creando pensamientos contra el reino de Dios, creando pensamientos contra la vida de Jesucristo, el ejemplo de Jesucristo aquí en la tierra. Fueron creando pensamientos como que Jesucristo no vino en carne, y por eso el texto bíblico que estaba leyendo anteriormente, donde se decía que esa era la manera de reconocer el espíritu del anticristo. Para ellos, como les repito, era necesario, para los gnósticos, que un ser espiritual viniera de esos eones de afuera externos para hablarnos a nosotros de cómo volvernos al ser espiritual. El gnosticismo, dentro del cristianismo se encontró lo que podríamos llamar nosotros un gnosticismo, que después le llamaron gnosticismo cristiano o cristianos gnósticos. Esos fueron de los peores y vinieron a traer confusión, vinieron a traer un enredo teológico que terminó extraviando a muchas personas en otros tipos de doctrinas. Bueno, encontramos que para nosotros Jesucristo es nuestro Señor y Él entregó su cuerpo para morir por nosotros, pero Él murió, resucitó y fue llevado a la presencia del Padre, pero iba en su cuerpo, cosa que los gnósticos no aceptaban, sino que decían que eso que subió al cielo fue apariencia de cuerpo. Ahí eso le va a ayudar a usted todavía a darse cuenta que hoy día hay muchas instituciones que también enseñan confusión, un poco de aquí, otro poco de allá. Otros decían en aquel entonces que Jesús sí tenía cuerpo, pero que ese cuerpo estaba hecho de una materia espiritual distinta de nuestros cuerpos, enseñaron algunos de ellos.
La mayoría negaba el nacimiento de Jesús, pues tal nacimiento habría colocado a él bajo el mundo material. Todas estas doctrinas acerca del Salvador reciben el nombre también docetismo, que viene de la palabra doqueo, que significa apariencia. Del gnosticismo viene el docetismo. Y el docetismo comienza a negar que Jesucristo haya sido, que el Hijo de Dios haya sido crucificado o que haya muerto también. Todo eso, decía el docetismo, es pura apariencia. Así es que, mis amados, si usted y yo hubiéramos estado en el siglo I, siglo II, siglo III, nosotros hubiéramos visto las grandes controversias que se armaban precisamente por atacar las enseñanzas del cristianismo, y cosa que nosotros vemos hoy día también, que se continúa atacando las enseñanzas del cristianismo. Vemos también, además de otros, según otros gnósticos, no todos los seres humanos tienen espíritus, decían, sino que algunos son seres carnales, que no puede haber para ellos definitivamente salvación, y tarde que temprano, junto con este mundo físico, ellos van a ser también destruidos. Como lo hemos visto también, aparece otro más adelante dentro del gnosticismo, que era Marción, y ese es uno de los más peligrosos todavía. Para ustedes que están estudiando la palabra del Señor, es necesario que conozcan que ya en los primeros siglos había toda esta influencia que venía de otras culturas, de otros pensamientos filosóficos, y que dieron paso a lo que era, por un lado, cristianos que eran conservadores y cristianos que eran sanos en su doctrina, y por otro lado habían también cristianos que se abrieron a todo tipo de pensamiento filosófico que puso en alto riesgo el depósito de la fe. Volviendo atrás, Marción era un obispo dentro del cristianismo también, y Marción tenía una fuerte antipatía contra el mundo material y contra el judaísmo. Y ahí, en los primeros siglos, encontramos nosotros a Marción colocado frente al mundo que le rodeaba y frente, por otro lado, a los judíos. Así que, por lo tanto, su doctrina va a combinar estos dos elementos que ya más adelante veremos algunas de las contradicciones que él estaba enseñando en la iglesia. El mundo es malo, por lo tanto debió haber sido creado por un Dios malo, y era obispo dentro del cristianismo. Por eso Marción fue expulsado, porque él decía, es que no, hay una cantidad de contradicciones en la Biblia, decía él, que ponen en tela de duda si el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Padre de Jesucristo. Y él decía que no, que definitivamente el Dios del Antiguo Testamento no pudo haber sido el Padre de Jesucristo. Él decía, hay un Dios supremo que es el Padre de Jesucristo, y un ser inferior que se llama Jehová. Así la decía Marción, así decía él. Fue Jehová quien hizo este mundo, decía Marción. Y el propósito del Padre no era que hubiera un mundo como en el que nosotros vivimos, con todas sus imperfecciones, sino que hubiera un mundo puramente espiritual. Pero Jehová, o bien por ignorancia o maldad, decía él, hizo este mundo. Y decía, podemos ver nosotros que hay tremendas contradicciones entre lo que es el Jehová del Antiguo Testamento y el Padre de Jesucristo. El Padre de Jesucristo llama al amor, el Jehová del Antiguo Testamento, decía, llama a la guerra, llama a lo que es las batallas, el sangramiento. Y él escribió un libro que se llamaba La Antítesis, que es un análisis de las contradicciones entre el cristianismo, el Dios Padre del Nuevo Testamento, y el judaísmo y el Dios creador del Antiguo Testamento. Marción decía, Cristo conocía lo que hay en el corazón del hombre, pero Jehová preguntaba, el creador preguntaba, ¿dónde está Adán? ¿Dónde está Eva? Entonces dice, no puede ser el mismo, hay uno que sí sabe y hay otro que no sabe. Entonces encontramos, y él decía que en el Antiguo Testamento decía ojo por ojo y diente por diente, y el Hijo del Dios Supremo dice, si te pegan en una mejilla, presenta también la otra. Estamos viendo entonces sobre el gnosticismo, y estamos viendo sobre Marción como tremendos herejes y atacantes de la doctrina cristiana. Vamos a seguir viendo sobre esto.
Si usted está interesado en continuar aprendiendo, pida este DVD que con mucho gusto se lo vamos a dar en forma gratuita. Nos llevará un poco de tiempo estudiar las herejías, pero esto es muy importante para entender el porqué de los concilios posteriores y cómo se atacó a los herejes y cómo todavía hoy día siguen habiendo herejes queriendo destruir la doctrina sana de Jesucristo. El shalom de Dios sea contigo y la bendición contigo de parte de Jesucristo. Amén.